Buenas tardes ya. Muchísimas gracias por asistir a este acto tan bonito y culturalmente tan importante como es la presentación de un libro. En primer lugar, hablo en nombre del autor, Juan Antonio Zamora, que me ha permitido estar aquí con él, cual le agradezco, y ahora diré por qué estoy contentísimo de poder estar aquí en este acto, pero esta primera intervención sirve para dar la palabra a José Manuel de Bernardo, que es quien va a hacer la presentación del autor y es quien va a enmarcar este acto. Pero previamente tengo que decir, si me lo permite José Manuel de Bernardo, que estoy muy satisfecho también y muy contento que él esté aquí con nosotros en Palma del Río de nuevo. Y viene por su amigo, colega, Juan Antonio Zamora, pero yo tengo que decir que José Manuel de Bernardo ha jugado un papel importantísimo en Palma del Río, fundamentalmente siendo el director científico de la jornada de Portocarrero, el lugar donde estamos, este enclave tan bonito que tenemos en Palma del Río, pero jornadas durante muchísimos años que ha sido capaz de llevarla con gran diligencia, como él sabe hacer las cosas, con gran profesionalidad, pero también con una vocación tremenda a la hora de ejercer su profesión de historiador y desde luego de organizar las jornadas, pero por supuesto hablaba de esa vocación que tiene, pero esa profesionalidad también que le distingue en todo momento. Por eso me permito el lujo, muy satisfecho y agradecido que esté aquí, y le cedo la palabra a José Manuel de Bernardo. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, señor alcalde, querido colega Juan Antonio, y queridísimos amigos y amigas que habéis tenido la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros. Él me da las gracias a mí, pero soy yo el que le da las gracias al señor alcalde como representante de este entrañable y querido pueblo. Lo digo porque esas jornadas que se celebraron aquí a lo largo de casi 10 años, contando desde la primera jornada, pues fue algo ejemplar e irrepetible, porque en toda la provincia de Córdoba, a pesar de nuestro interés de universidad por proyectar todo lo que hacíamos en el ámbito nuestro hacia el pueblo, hacia los pueblos, solamente Palma, fijaros, solamente Palma, ¿verdad?, fue el único pueblo que acogió esta idea de la universidad de que nos proyectáramos hacia toda nuestra población cordobesa. Por eso yo nada más que fui pues un mero intermediario, pero realmente el protagonismo lo ha tenido el alcalde de Palma y obviamente el rector de la Universidad de Córdoba, ¿verdad?, que se dieron cuenta de que la universidad sin los pueblos no cumple sus funciones de una manera al menos total y completa, al 100%, y desde luego fue Palma la que realmente nos ha permitido recuperar esa idea de que la universidad tiene que proyectarse fuera. Por eso hoy vuelvo a recordar esos 10 años de trabajo aquí en Palma, dándole las gracias al señor alcalde como representante del pueblo y a todos vosotros que de alguna manera pues habéis sido pues los que nos habéis dado ese protagonismo que realmente merece un pueblo. Bien, la obra de Juan Antonio Zamora Caro, que tenemos aquí, Palma del Río en el siglo de la Ilustración, pues no voy a hablaros del contenido, porque eso lo va a hacer el propio autor y nadie mejor que él. Yo simplemente voy a poner de relieve la trascendencia que tiene este libro y para ello voy a utilizar los planteamientos de la Escuela de Frankfurt, que precisamente con motivo de otro libro salió el sábado en El País como comentario obligado, habida cuenta de la trascendencia enorme que la Escuela de Frankfurt tuvo en todo lo que es la intelectualidad europea e incluso americana. Entonces fueron una serie de personas, Adorno, Popper, Habermas y un largo etcétera, que jugaron un papel decisivo en el ámbito intelectual, tanto europeo como americano. Pues bien, partiendo de sus planteamientos,
prácticamente, y me voy a permitir el lujo de cifrarlo en una especie de binomio. Ellos dicen, la vida humana es un binomio en donde está en un polo los que gobiernan a la ciudad, lo que gobiernan a las ciudades, y en el otro polo están las ciudades, o sea, la sociedad, los pueblos. Entonces dice, la legitimidad del poder político solamente está en que se resuelvan las necesidades de la población. ¿Qué sucede a lo largo del tiempo pasado, presente y futuro? Que normalmente son decisiones de clientelas, es decir, de grupos reducidos, y lo que se resuelve son intereses, más o menos agrandados, pero intereses. Y obviamente el objetivo, tal y como planteaban estos pensadores de la Escuela de Frankfurt, decía, el polo que hay que resolver es buenos gobernantes y resolución de necesidades de los pueblos. Tenemos que saber que es una utopía, pero tenemos que caminar, tanto el pueblo como nuestros propios gobernantes, hacia esa especie de meta que, vuelvo a repetir, es utópica, pero que de alguna manera permite que los intereses desaparezcan y las clientelas sean lo menos, llamémosle, actas posible. Pues bien, esto es lo que de alguna manera aquí tenéis en este libro. Para mí, aparte de los contenidos específicos, esta es una idea fundamental. Legitimidad del poder es esa interrelación entre gobernantes y pueblo, entre individuos que tienen la función de gobernar y necesidades de los pueblos que debemos de resolver. Eso, a mi modo de ver, es la gran aportación de este libro, la primera. Y la segunda nos dice mucho también en relación a lo que nos podemos preguntar para qué nosotros que estamos imbuidos de un presente y que caminamos hacia un futuro, ¿qué nos importa el pasado? Pues bien, aquí viene también la otra gran lección de este libro. El presente y el futuro no se explican sin el pasado. Lo que fuiste ayer, ¿verdad?, permite que seas hoy de tal manera, y lo que eres hoy permite que el futuro, pues de alguna manera, sea de tal o de tal otra manera. Y ahí sí nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pues bien, el libro sobre el 18 habla de ambos aspectos. ¿Qué hay que hacer para que realmente en un presente determinado las cosas vayan mejor que en el pasado? Indudablemente no es fácil desligar errores con favores, pero indudablemente esa es un poquito la conciencia de un presente, entendiéndolo como vivencia de un pasado. Y esta es la otra gran dimensión de este libro. Por eso, la actualidad de este libro de hoy y para mañana, a pesar de que trata sobre el 18, es que nos está diciendo cómo fueron los hombres y cómo resolvieron sus necesidades en el pasado, diciéndonos esto es lo que tenéis que hacer hoy de cara al futuro. Esa es, a mi modo de ver, la gran lección de este libro. Termino con una felicitación muy sincera al autor por haber hecho un trabajo espléndido y por permitirnos que Palma del Río en el pasado y hoy y de cara a mañana, ¿verdad?, jueguen un papel absolutamente esencial. Así que mis felicitaciones más cordiales y enhorabuena, que además lo único que hago es transmitirlo en nombre, estoy seguro, de todos vosotros. Bueno, después de esta magnífica y brillante introducción del profesor de Bernardo, como bien nos tiene acostumbrados, yo voy a limitarme a exponer brevemente los siguientes aspectos. Los objetivos que me propuse al tiempo de iniciar la investigación, las coordenadas espaciotemporales, el lugar y la época en la que me moví, las fuentes documentales que manejé, que utilicé, y la estructura que a grandes rasgos presenta el contenido del libro. A la hora, como decimos, de abordar la investigación que ahora presentamos bajo el título Palma del Río en el siglo de la Ilustración, análisis sociológico y político-administrativo del señorío de los Portocarrero, nos planteamos la consecución de tres objetivos. El primero, determinar la incidencia en Palma del Río de la Guerra de Sucesión
que llevará al trono español a un miembro de la Casa de Borbón, Felipe Duque d'Anjou. En segundo lugar, señalar los cambios operados en la titularidad del señorío y en el concejo palmeño en los años que siguen a dicho conflicto. Y, en tercer lugar, reconocer en tal coyuntura la evolución seguida por algunas de las familias principales de Palma, la progresiva consolidación, en definitiva, de una clase dirigente, de un grupo de poder local con características bien definidas. Las coordenadas espaciotemporales nos sitúan en la villa de Palma, en Palma del Río, entre los años 1700 y 1760, años estos en los que se producen respectivamente los fallecimientos, sin descendencia en ambos casos, del último Austria, Carlos II, y del último de los Portocarrero de Palma, de nombre Joaquín, que ostenta el condado y señorío palmeño. Intervalo coincidente en la historia de España con el reinado de los primeros Borbones, Felipe V, Luis I y Fernando VI. Si bien en esto de establecer periodos históricos hay que moverse siempre con bastante cautela, se trata, no obstante, de una etapa de nuestra historia a la que no pocos autores coinciden colocar bajo los epígrafes, bajo los títulos de primera ilustración o ilustración temprana, al entender que en él se ponen las bases sobre las que se levantará, superado el Ecuador del siglo, la Ilustración carolina, la plena Ilustración, ya en el reinado de Carlos III, al que pretendo dedicar mi próxima investigación. Etapa histórica a la que en el caso de la monarquía española se caracteriza por la puesta en marcha de una serie de reformas administrativas, fiscales, económicas, culturales y también en materia de política exterior. Medidas que prefiguran una nueva estructura de Estado, la cual, siguiendo el modelo francés, recordemos que Felipe V, como dije, es miembro de la casa reinante en Francia, en tanto que nieto de Luis XIV, vendría a caracterizarse por dos elementos principales. El propósito de alcanzar la uniformidad legal, económica y fiscal y la centralización de las tareas ejecutivas a través, en primera instancia, de las Secretarías de Estado y en detrimento de los tradicionales consejos. En cuanto al lugar, la villa de Palma, la documentación que se conserva para la época nos la presenta como una localidad habitada por algo más de 1.200 vecinos o cabezas de familia, en torno a unos 4.000 habitantes, distribuidos, siguiendo el modelo estamental propio del momento, entre los minoritarios estamentos nobiliario o eclesiástico, apenas un 7% del total, y el amplio y heterogéneo estado o estamento llano. Una población dedicada principalmente a las tareas agrícolas, bien como propietarios, arrendatarios o como trabajadores directos de la tierra, jornaleros en su mayoría, observándose una dependencia material casi absoluta de cada uno de ellos con respecto a la explotación de la superficie sembrada del término. Al margen de esto, la economía local se circunscribe a la transformación de los diferentes talleres artesanos, a la transformación de la materia agrícola y ganadera, a la producción generada por los diferentes talleres artesanos y a las actividades propias de lo que podríamos denominar, no sin reservas, sector terciario, es decir, la administración y la hacienda municipales, la sanidad, cirujanos, sangradores, boticarios, la enseñanza, maestros de primeras letras, preceptores de gramática o el comercio. La fijación de estos márgenes espaciotemporales nos permite contar para su análisis con una considerable y variada tipología documental, entre las que destacan las unidades de archivo. Es el caso, por ejemplo, de las actas de sesiones de cabildo, las pruebas de hidalguía, la documentación resultante de la confección del catastro de Ensenada o los protocolos notariales. Estas fuentes contienen datos esenciales, referencias sumamente útiles para conocer la estructura orgánica y la praxis político-administrativa del concejo y para acercarnos a la situación personal, familiar, económica y social de aquellos a quienes corresponde el ejercicio efectivo del gobierno municipal. El vaciado de estas fuentes documentales y el análisis de la información que nos proporcionan nos ha permitido organizar la investigación a partir de dos grandes bloques de contenido. Un primer bloque relativo, como dije, a la Guerra de Sucesión Española, a su repercusión en la villa de Palma y sus pobladores y a las consecuencias derivadas de la misma para la Casa de Portocarrero. Y un segundo bloque dedicado al estudio institucional y a la aproximación sociológica al concejo palmeño durante la primera mitad del siglo XVIII.
En lo que hace al primer bloque, sin entrar ahora a valorar las causas y elementos distintivos de la contienda, ni a relacionar los principales hitos que marcan su desarrollo, aspectos todos recogidos en el libro, sí diremos que cuando nos referimos únicamente a las consecuencias, lo hacemos distinguiendo entre aquellas que afectan directa o indirectamente a Palma y a sus habitantes y las que lo hacen sobre los titulares de la Casa de Palma, claros partidarios del pretendiente derrotado Carlos de Habsburgo. Para la villa de Palma se contemplan dos tipos de cuestiones: la aportación humana, por un lado, y por otra, la aportación material a la guerra. Aportación humana. Entre 1702 y 1709, principalmente, Palma es escenario de periódicos sorteos de mozos con destino a servir en los ejércitos de Felipe V. Tales sorteos, practicados en ausencia de alistamientos voluntarios, se van a llevar a cabo no sin demoras ni dificultades en momentos concretos, coincidentes, por ejemplo, con los primeros e infructuosos intentos por recuperar Gibraltar, ocupada por los ingleses en 1704, o bien al efecto de cubrir el vacío dejado por el contingente francés que hasta febrero de 1709 combatía en las filas borbónicas. La aportación material, por su parte, puede ser bien económica o en forma de alojamiento de tropas. En el primer caso, antes de la grave crisis de subsistencia del año 1709, la aportación por parte de los vecinos de Palma se traduce en la elevación de cargas impositivas, de impuestos o en la entrega periódica de cabalgaduras para la remonta. A partir de la crisis, esta situación cambia sustancialmente con la aparición de nuevas contribuciones, fruto, a su vez, de las primeras reformas aplicadas a la Real Hacienda. En lo referente a alojamientos, tema interesante, estos suponen un continuo motivo de fricción entre las autoridades civiles y militares y entre estas y la población. Ello debido a que dichos alojamientos son una pesada carga tanto para las arcas concejiles como para los vecinos que tienen que responder al hospedaje, manutención y bagaje de los soldados asignados a la villa, cuyo comportamiento, por otra parte, y a juicio de las quejas elevadas al Cabildo, deja mucho que desear. Eso en cuanto a las consecuencias para Palma. En cuanto a la Casa de Palma, las consecuencias de la guerra son, como apuntamos, las resultantes del ostracismo, del apoyo prestado al pretendiente Carlos de Habsburgo, exhibido en momentos críticos por el cardenal Luis Manuel Fernández Portocarrero y asumido por influencia de éste por su sobrino, el conde de Palma, Luis Antonio Portocarrero, y por los hijos de él, Gaspar y Joaquín. Obviamente, el triunfo de Felipe de Borbón en la guerra supone que los Portocarrero de Palma padezcan la represión puesta en marcha contra quienes en el curso de la contienda han reconocido o jurado lealtad al archiduque Carlos. Concretamente, para los portocarreros desafectos, estas medidas represivas adoptan la forma de confiscación de bienes, pérdida de mercedes o destierro. Se prohíbe al conde el ejercicio en sus dominios de facultades hasta entonces conferidas, como las de nombrar las principales magistraturas concejiles, administrar justicia en nombre del rey o percibir derecho pecuniario alguno. Tal extrañamiento llega, como digo, a su grado máximo durante el breve destierro de Luis Antonio Portocarrero en la ciudad francesa de Aviñón. La rehabilitación de los Portocarrero y la reversión de sus haciendas y derechos no son efectivas hasta la expedición de la Real Cédula de 21 de julio de 1724, por la que se ordena se alcen y quiten los embargos y secuestros hechos a los bienes y rentas del Estado de Palma. Centrándonos de forma resumida en la trayectoria seguida por Joaquín Portocarrero, diremos que, finalizada la guerra, se mantiene fiel a Carlos de Habsburgo, al que servirá una vez se convierta en emperador de Austria, como embajador de la Orden de Malta en Viena primero y posteriormente como virrey de Sicilia y Nápoles. Esta inquebrantable adhesión se mantiene hasta la muerte de Felipe V en 1746. Para entonces, Joaquín Portocarrero, investido cardenal de la Iglesia Católica 3 años antes, desempeña relevantes cargos dentro de la curia romana, entre ellos el de ministro plenipotenciario del nuevo rey de España, Fernando VI, ante la sede apostólica, puesto este que desde 1748 ha de ajustar con el de noveno conde de Palma y último representante del linaje en ostentar el título.
El segundo bloque aborda, como avanzamos, el estudio institucional y la aproximación sociológica al Concejo de Palma durante la primera mitad del siglo XVIII. Dicho estudio pasa por analizar orgánica y funcionalmente el concejo palmeño. Para ello, resulta obligado comenzar señalando la naturaleza señorial del mismo. Esta circunstancia determina que, a diferencia de los concejos de realengo, entre la autoridad suprema del monarca y el propio concejo exista una instancia intermedia de poder representada por el señor con capacidad para disponer, por delegación real, de una serie de facultades de orden gubernativo, judicial, económico y fiscal, entre las que destaca, y esto es muy importante, la de nombrar a las magistraturas concejiles, al corregidor, al alcalde y a los regidores, que integran el cabildo, órgano de gobierno del municipio, a través del cual el concejo actúa política y administrativamente. En el siglo XVIII, según se desprende de la lectura de las actas de cabildo, concurren a él el corregidor o alcalde mayor, que representa al señor como máxima autoridad en la villa, los regidores, en número de 6, y el escribano. A los regidores compete el desempeño de cargos como el de teniente de corregidor, alguacil mayor, alcalde de hermandad, procurador general, alférez mayor y alcaide de la fortaleza, además de elegir entre los vecinos por tiempo de un año aquellos a quienes corresponde ejercer otros oficios, en este caso de carácter técnico, el mayordomo de propios, depositarios, receptores, fieles, veedores, etc. El ámbito competencial y la identificación personal de todos y cada uno de estos oficios está recogido en el libro, por lo tanto, no me voy a detener ahora. Pero lo importante es conocer la identidad de quienes toman y aplican las resoluciones adoptadas en cabildo, es decir, los órganos políticos y los órganos técnicos, no los menos saber qué clase de decisiones se toman y conforme a qué intereses. Es decir, además de la articulación, conviene conocer la praxis de los poderes locales. De acuerdo con el contenido de las actas de sesiones, cabría establecer una distribución genérica de los asuntos abordados en cabildo en 6 grandes apartados: gobierno y administración, economía, sociedad, milicia, urbanismo y cultura, todos ellos desglosados en el libro. En el siglo XVIII, la ejecución de algunos de estos asuntos se lleva a cabo a través del sistema de diputaciones, consistente en comisionar, diputar, a uno o varios regidores para que en representación del cabildo conozcan y resuelvan sobre materias específicas de carácter ordinario o extraordinario. Concretamente, durante el 700 está documentada la labor en Palma de las siguientes diputaciones ordinarias: Diputación de arbitrios, de propios, de cuentas, del pósito, de obras públicas, de milicia y Diputación para la Hacienda del Hospital de San Sebastián, donde, como sabemos, el concejo comparte patronazgo con el conde. Fijándonos, por último, en la dimensión social de dicho concejo, hemos tratado de aproximarnos al elemento humano que, junto al resto de elementos orgánico-funcionales hasta aquí expuestos, componen el gobierno local y marcan el curso de su actividad. Ese elemento humano, en el caso de Palma, no es otro que el formado básicamente por los representantes del señor en la villa, el apoderado y el administrador del Estado, por el corregidor y por los regidores. Unos y otros, vecinos de distinción, así aparece recogido en los documentos, integran el reducido grupo de poder local que, además de gozar de una indiscutible preponderancia social, controla política y económicamente el municipio. Del análisis de los distintos tipos de documentos se infiere que estos 3 ámbitos de poder, político, económico y social, se advierten perfectamente en la evolución seguida entre los siglos XVII y XVIII por las familias más influyentes de la localidad: los Muñoz Colmena, Santiago, Calvo de León, Ruiz Almodóvar, o la familia Gamero en sus diferentes ramas: Gamero Cívico, Gamero Duque, Gamero Izquierdo. Sus mayores y legítimos sucesores reúnen las características que definen y definirán durante bastante tiempo a la oligarquía palmeña. En el terreno político participan y se benefician del fenómeno generalizado de la venalidad y consecuente patrimonialización del oficio público, a resultas de lo cual las regidurías y otros altos cargos del concejo se conciben como un bien más de cuantos componen el patrimonio familiar, susceptible, por tanto,
de ser transmitido, enajenado o transmitido de padres a hijos. Esta práctica hace del cabildo, del ayuntamiento, un espacio acaparado por individuos cada vez más emparentados, por regidores perpetuos, clientes del Señor y grandes arrendatarios de sus tierras. Un cabildo convertido en una plataforma idónea desde la que defender intereses económicos comunes y alcanzar el anhelado reconocimiento social. Se advierte, por tanto, el vínculo existente entre el ejercicio privativo del gobierno local por parte de los regidores con el dominio económico y la preeminencia social de la que éstos gozan en el contexto municipal. Condicionantes hereditarios al margen, uno de los requisitos exigidos para acceder al oficio de regidor es la suficiencia económica del aspirante, la posesión de un nivel de renta más o menos elevado. El disfrute, en definitiva, de un patrimonio que con toda seguridad se verá acrecentado como consecuencia del acceso a la regiduría y lo que ese acceso supone en relación con el control de los fondos de propio, sobre el reparto de arbitrios o sobre la política de abastecimiento. Por lo que respecta a los regidores palmeños, lo más sustancial del patrimonio familiar proviene de la tenencia de la tierra, de las fincas rústicas que estos poseen localizadas en los pagos próximos a la localidad. El objetivo es concentrar y acrecentar la sucesión de este patrimonio en un solo heredero, ya que así no solo se afianza el poder económico de la oligarquía, sino que queda garantizada su reproducción social. El poder, como vemos, no se manifiesta exclusivamente a través del mando político o la riqueza material. Para aprenderlo en toda su complejidad, resulta obligado además considerar sus aspectos sociales, simbólicos y rituales. Así se desprende de las pautas de comportamiento manifestadas por los regidores palmeños del siglo XVIII, más aún si tienen la condición de hidalgos notorios de sangre. Como tales, les corresponde el disfrute de diversas preeminencias y exenciones, portar armas, exhibir blasones, elementos externos demostrativos de la pertenencia a un linaje antiguo bien considerado entre los convecinos. De estas prácticas y conductas participa la gente principal o de la primera esfera, como se lee en los documentos. Comparten asiento en cabildo, arriendo de las tierras del Señor, lazos de sangre por vía matrimonial. Este contenido se completa con una serie de anexos, mapas, tablas, gráficos, documentos e índices que amplían y complementan la información sobre algunos de los asuntos tratados en el cuerpo central del libro o, en su caso, orientan al lector en la búsqueda de referencias onomásticas, geográficas y temáticas concretas. Y acabo ya, como no podía ser de otra forma, expresando mi más sincero agradecimiento a todos cuantos han participado en la génesis, desarrollo y difusión final de este libro. Muy especialmente a José Manuel de Bernardo Ares, bajo cuya dirección se fraguó y cobró forma la tesis doctoral de la que es fruto el libro. Gracias, José Manuel, por tu magisterio, por tu orientación y por tu amistad. Gracias también a las entidades participantes en la edición, el Ayuntamiento de Palma del Río y la Universidad de Córdoba. De manera particular al señor alcalde, José Antonio Ruiz Almenara, a la concejal de Cultura, Esperanza Caro de la Barrera. Gracias también, Joaquín de Alba, por la lectura de los borradores y por esas observaciones formales siempre acertadas, siempre bien recibidas. Y, como no, por supuesto, gracias a todos los presentes por vuestra generosidad, por vuestra paciencia a la hora de escucharme y, sobre todo, por haber tenido a bien acompañarnos en este acto. A todos, como digo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Antonio Zamora Caro, a quien le agradezco desde luego, como decía al principio, que me haya invitado y pueda estar con él compartiendo este momento de alegría importante para él, y además porque realmente me permite servir en este momento a él, porque es el protagonista de este acto, y servir a la cultura, que es a lo que representamos hoy en este momento con la presentación de este libro. Detrás de esto está
esta publicación hay muchísimo esfuerzo. Conociendo a Juan Antonio Zamora Caro, que es una persona que estudia, que profundiza en los temas, no escribe de una forma somera, de oído prácticamente, sino que es un investigador, que tiene la teoría y la práctica de la Universidad de Córdoba, y como también con la ayuda de José Manuel de Bernardo Ares, y también fijado en Palma del Río con Joaquín de Alba, que él mismo ha nombrado, ambas personas. Quiero decir que algo habrán hecho estas personas que él ha nombrado, cuando en Palma del Río hay un grupo tan importante de historiadores que escriben, que investigan, con lo cual desde el Ayuntamiento nos sentimos muy orgullosos de todo ese grupo de personas que se vuelcan en el conocimiento, en la historia de nuestro país, desde luego también, pero de cada uno también de su pueblo, de Palma del Río. Esta publicación, decía, ha sido todo un trabajo desarrollado por Juan Antonio Zamora Caro, que realmente en su personalidad de investigador no deja nada al azar y que todo tiene que estar bien recogido a la hora de poner una palabra. Decir que cuando hablaba José Manuel de Bernardo de los dos pilares también en los que se basan las dos comunicaciones que nos hace Juan Antonio Zamora, una de ellas era la interpretación de la historia. Yo creo que desde que se inventó el cine ya sabemos que la vida no es una fotografía fija, sino que es todo un recorrido. Y sabemos que lo que sucede mañana tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora mismo. Y lo que sucede en estos momentos tiene mucho que ver con lo que sucedió ya. Por tanto, la historia es viva, la historia es fuente de información, pero de información práctica también, para realmente tener, ahora que se habla mucho del Big Data, que se habla de todas esas informaciones que debemos tener los ciudadanos para actuar acorde con los intereses generales y los intereses particulares. También puedo decir que la historia es donde mayor datos de información hay de cómo éramos, de cómo somos y de cómo seremos. Y realmente os voy a poner una anécdota que extrae mucho. Hace muy poco la Corporación Municipal, en pleno, aprobó un documento de la naranja y llamé a Juan Antonio para pedirle permiso para que parte de su trabajo pudiésemos plasmarlo en ese documento. Algo que se refería ya al contexto de este libro y con relación a la naranja. Las cosas no son por casualidad, sino que realmente lo que está sucediendo tiene mucho que ver con lo que sucedía antaño. Por eso, con esa anécdota que es pura realidad y que conecta perfectamente lo histórico con la actualidad, quiero decir que siempre tenemos que estar pendientes, buscando, investigando, conociendo nuestra historia. Por eso, tanto a Juan Antonio Zamora como al conjunto de historiadores, historiadoras que hay en Palma, le quiero agradecer que escriban de Palma del Río. Y aquí se ciña la ilustración, el siglo de la ilustración, pero con el esmero que él lo hace, aquí tenemos un gran documento para compartirlo. Él escribe y se esfuerza para que sea compartido, y que sea compartido con la lectura por parte de todo el mundo. Por eso yo animo a todas las personas que estamos aquí, a todas las personas de Palma del Río y a todos cuantos tengamos la oportunidad de decírselo, que lean esta publicación, porque realmente nos da clave de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestro pueblo. Así que, Juan Antonio Zamora Caro, muchísimas gracias por tu trabajo.